Iglesia, muy buenos días, deseo que se encuentren muy bien en cada una de sus casas. Hoy vamos a terminar nuestra serie evaluando nuestra iglesia a la luz con la carta a la iglesia de la Odisea. Es la última carta que nos corresponde estudiar de esta serie. Y sin duda alguna, el Señor ha sido muy bueno al enseñarnos, al exhortarnos, al animarnos, ¿verdad? Y es mi deseo que como iglesia nosotros podamos ser hacedores de su palabra. Que no solamente nos quedemos pensando en que, bueno, fue una bonita serie, interesante lo que Jesús le estaba diciendo a cada una de las iglesias. Sabemos que tenemos que hacer cambios, pero que no solamente nos quedemos ahí, sino que por el contrario podamos aplicar la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas, que podamos seguir firmes y fieles en aquello que hemos visto a la luz de este texto, lo que estamos haciendo bien, que podamos cambiar, que podamos corregir, que podamos modificar todo aquello que no honra, que no agrada, que no trae gloria al nombre de nuestro Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este tiempo de meditación en su palabra, para que podamos entender y comprender cada una de las mensajes que está dando Jesús a esta iglesia de la Odisea, y que nosotros podamos recibir con agrado el mensaje para seguir adelante en este caminar con Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta hermosa mañana por tu bondad, por tu misericordia, Padre, por tu gracia. Gracias por tu palabra, Padre, que por medio de la cual nos enseñas tu voluntad, por medio de la cual podemos conocerte, Padre. Y gracias por esta serie en la que tú nos has venido animando, enseñando, exhortando, Padre, a que podamos seguir adelante con aquellas cosas en las cuales estamos haciendo bien, que te honran, Padre, que traen gloria a tu nombre. Pero también, Señor, gracias porque nos has mostrado nuestra falta, nuestro error, Padre, nuestro pecado y los ajustes que debemos hacer si queremos seguir siendo hallados fieles delante de ti, Padre. Doy gracias por cada uno de mis hermanos, te pido que les sigas guiando, les sigas dando tu sabiduría, Señor, les sigas ayudando en todo, en medio de toda esta prueba en la cual nos encontramos, Señor, que podamos como hijos tuyos perseverar, Padre, sabiendo que tú tienes el control absoluto de todo, que tú estás ahí, Padre, que tú estás trabajando y que tu tiempo es perfecto, mi Dios. Rogamos que nos bendigas en este tiempo, Padre, y que uses tu palabra para enseñarnos, para exhortarnos una vez más, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos en nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, del versículo 14 al versículo 22. Y es donde encontramos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero antes de adentrarnos al texto, yo quisiera que consideráramos alguna información del contexto histórico y geográfico. Ahora, ¿por qué hablar un poquito del contexto? Y es porque nos va a ayudar para entender las figuras que Jesús usa, las ilustraciones que Jesús usa para decirle a esta iglesia en qué estado se encuentra. Entonces, en primer lugar, la ciudad de la Odisea fue creada por Antíoco Epífanes II y fue llamada así porque él quería darle honor a su esposa, que se llamaba la Odisea. Fue establecida como una base militar para proteger el norte del reino, y era una ciudad que estaba ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Filadelfia, lugar donde también se encontraba la iglesia de Filadelfia que estudiamos la semana anterior. También estaba entre dos ciudades que fueron muy importantes para la Odisea, que es la ciudad de Colosas y la ciudad de Hierápolis. Más adelante vamos a ver por qué fueron tan importantes estas ciudades, aunque también pequeñas. Esta era una ciudad donde se había plantado una iglesia, y esta iglesia hacía parte de todo el conjunto de iglesias en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Ahora, fue una ciudad muy poderosa económicamente hablando. Llegó a ser la más rica de Asia Menor, y eso es impresionante porque era muy pequeña. Tenía campos muy fértiles, con pastos muy buenos donde se había fortalecido la crianza de ovejas. Y de los grandes cruces entre una especie y la otra, ellos lograron conseguir lana negra, una lana muy fina, brillante, lo cual hizo que la ciudad fuera más poderosa, hablando en términos de economía.
Entonces, tenemos que tener en cuenta bien todas esas ideas. Quisiera que las grabaras ahí en tu mente por un rato, porque más adelante vamos a ver por qué es importante tener todos estos datos. El Señor va a utilizar estas figuras para mostrar en qué condiciones está la iglesia. Aunque era muy pequeña esta ciudad, tenía una escuela muy importante de medicina. Ellos eran especialistas en fabricar ungüentos que servían para los ojos, para los oídos, para mejorar la salud. Colirios especiales y muy finos. Esto era la Odisea. Pero la Odisea tenía un problema muy grande. Eran muy ricos, tenían mucho poder económico, pero había algo que les generaba un problema grande, y era el sistema de aguas que tenía. El agua que tenía la ciudad de la Odisea no era potable, de tal manera que tenía que ser ayudada, ¿verdad?, por otras ciudades. La iglesia no nos dice, o la Biblia más bien no nos dice acerca del fundador de la iglesia, no tenemos dato alguno, pero podríamos pensar, y lo más probable es que haya sido Epafras, un gran colaborador de Pablo, ya que estaba pastoreando en Colosas. Él fundó la iglesia en Colosas y estaba ubicado a 15-17 kilómetros, relativamente muy cerca. De tal manera que podemos considerar o podemos pensar que Epafras fue el que fundó esta iglesia de la Odisea. Ahora es interesante porque, a diferencia de las iglesias anteriores, aquí no se registran persecuciones. La iglesia no está siendo amenazada por personas que quieren hacerle daño. Tampoco se mencionan herejías o falsas doctrinas, pruebas duras, persecución, adversidad. Aparentemente está hablando de una iglesia que está en paz, que está tranquila, que no tiene ningún tipo de problemas. Y otra de las cosas que es bastante fuerte aquí es que esta iglesia no tiene un remanente fiel, como en las otras. Cada una de estas iglesias, Jesús la elogió porque estaban haciendo algo bueno y en ello debían permanecer. Pero en esta iglesia no hay un elogio, al contrario, es una iglesia de la cual no se dice nada bueno. Y el problema de esta iglesia es bastante serio, bastante fuerte, vamos a verlo ahorita más adelante, pero ellos han dejado a Jesús por fuera de su vida. Ellos están siendo una iglesia autosuficiente por toda esta riqueza, por todo este contexto, se crean muy fuertes y que no requerían de más nada. Entonces, vamos a ver unos puntos importantes en el desarrollo de esta carta y son los siguientes. En primer lugar, vamos a ver la presentación de Jesucristo. Acordémonos que en cada una de las iglesias Jesucristo dijo algo de sí mismo. Y este algo de sí mismo no era simplemente por dar un nombre o decir yo soy, sino que va íntimamente relacionado con el contexto de esa iglesia, con el mensaje que quiere dar a la iglesia, y vamos a ver cómo se presenta Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver su fuerte mensaje a la Odisea. Hay un mensaje bastante fuerte, directo y radical acá. Pero en tercer lugar, veremos su ternura al llamarles a Él, a invitarles a una comunión íntima, a sentarse en su mesa. Y en último lugar vamos a ver la recompensa que da a los fieles. En los diferentes puntos vamos a ir encontrando aplicaciones prácticas para nuestra vida y poder aplicar también el contexto de nuestra iglesia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la presentación de Jesús en el versículo 14. Dice el texto, capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y sabemos ya por lo que hemos visto en las anteriores cartas que cuando dice escribe al ángel, está refiriéndose al pastor de la iglesia, al obispo, al encargado, al que está ministrando este lugar. Y la presentación de Jesús es la siguiente: el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice. Vamos a ver ahorita lo que dice el texto, pero vamos a detenernos un momentito en esta presentación porque tiene una connotación bien importante para cada uno de nosotros. En primer lugar, Jesús dice el amén. Y nosotros sabemos lo que significa la palabra amén. Significa así sea. Pero en el contexto hebreo, en el Antiguo Testamento, lo que realmente quiere decir esta palabra, el amén, es lo que es verdad, lo que es verdadero. Es el concepto hebreo del amén. De hecho, nosotros podemos mirar ahí en Isaías capítulo 65, entre el versículo 15
y versículo 16, que se habla del Dios verdadero, no solamente una vez, sino en 2 ocasiones. La palabra amén es una transliteración de lo que significa verdadero, lo que es verdad. Ahora, normalmente se utiliza este amén como un adjetivo para describir o dar una característica acerca de alguien, ¿verdad? Pero en este contexto de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, ese verdadero y esa verdad se usa como un nombre propio, lo cual trae una enseñanza bárbara a nuestras vidas, porque nos está diciendo que Jesús es el verdadero, Jesús es la verdad, el que vino a salvarnos, el que vino a redimirnos, el que cumplió a cabalidad el perfecto plan del Padre, el auténtico, el que hizo una obra redentora. Y gracias a Dios por Cristo, el verdadero, porque gracias a Cristo es que nosotros tenemos salvación, gracias al verdadero, gracias a su gracia, ese don que no es de nosotros, sino de Dios y la fe, nosotros, cuando no éramos nada, fuimos rescatados por Él. Y si hoy estamos acá es por la mera misericordia, por la gracia de Dios, no porque teníamos una gran capacidad, no por nuestro intelecto, no por las virtudes que teníamos, no. Cuando Dios vio nuestra vida, lo único que vio fue muerte, separación. Dice la palabra de Dios que aún nuestras buenas obras o las mejores obras son consideradas como trapos de inmundicia. De tal manera que no había nada bueno en nosotros. Si estamos acá por la gracia, por la misericordia, hemos sido salvados, redimidos, hemos sido justificados. Gracias al Padre por el verdadero, por el que es verdad, por Cristo nuestro Señor, al que también se llama aquí testigo fiel y verdadero. En todo lo que Jesús dice, en todo lo que Él habla, es fiel, es verdadero. Todo lo que dice en su palabra es sí y es amén. Todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 20 dice lo siguiente: las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Son efectivas únicamente en Jesucristo. Fuera de Él no hay sino condenación y no hay forma de recibir nada de Dios. Pero también nos dice acerca de Jesús, aquí en esta presentación, Él es el principio de la creación de Dios. Y este es un texto en el cual muchos se han desviado y han extraído totalmente una enseñanza distorsionada que se puede considerar una herejía. Muchos afirman entonces, debido a esto, que Jesús es un ser creado, que es alguien muy especial, que sí, está por encima, pero es creado, pero no es igual a Dios. Y lo que muchos afirman entonces es que Jesucristo es una creación especial de Dios. Y hermanos, eso no es verdad, porque la Biblia nos dice que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es Dios mismo. Eso no es lo que dice este pasaje. Este pasaje se refiere a que Jesucristo es la fuente, es el origen, es todo lo creado y es en quien se sustenta todo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 15, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo está sobre Cristo. Él es lo más importante de la creación. Él está por encima. Él es el soberano, el que gobierna su creación. Entonces, no puede ser creado como piensan algunas religiones o incluso algunas sectas. Jesucristo es nuestro Dios. Él es el fiel, el verdadero, el creador. Él es nuestro redentor. Y hermanos, esto llena mi vida de gozo, esto llena mi vida de confianza, esto llena mi vida de esperanza, que no importa lo que pase, lo que ocurra,
Sé que Dios tiene por medio de Jesucristo en control todas las cosas que pasan. De tal manera que nuestra esperanza no está puesta en lo terrenal, mi esperanza no está puesta en lo que este mundo me ofrece, sino que mi esperanza está puesta en Cristo. Mi esperanza está puesta en sus promesas. Nuestra mirada está puesta en Cristo, en lo que está arriba. Bien, ahora viene en segundo lugar el fuerte mensaje a la iglesia. Y es Jesús diciéndole a la iglesia: ¿sabes una cosa? Me das asco. Vamos a explicar un poquito esto porque es una expresión fuerte, que puede sonar un poco chocante, pero es el mensaje que Dios va a dar a esta iglesia. Versículo 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Ahora bien, yo quisiera preguntar, ¿nos podríamos imaginar a Jesús diciendo esto mismo acerca de nuestra iglesia o aún de nosotros mismos? Y es un mensaje muy fuerte, pero es lo que Jesús está por decir a esta iglesia. Es más, un sentido más coherente de esta expresión es: estoy a punto de vomitarte, en el versículo 16. Estoy ya que vomito del asco que produces en mí. Y la razón de esta evaluación tan severa que Jesús está haciendo acá es que la prosperidad que los creyentes tenían en este contexto de la Odisea y de la cual estaban disfrutando los había hecho autosuficientes. Y Jesús lo señala en el versículo 17 cuando dice: ellos se jactan diciendo: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Son el resultado de su prosperidad, por ello se les llama ni fríos ni calientes, sino tibios. O sea, es la idea de que son inútiles. Y para ello vamos a revisar un poco más el problema que ellos tenían del agua. Acuérdense que en la introducción mencioné que el gran problema de esta ciudad, aunque era muy rica, era que tenía un problema en el tema del agua. Su agua no era potable, estaba contaminada. Y al beberla, las personas que habitaban en la Odisea, esto producía en ellos náuseas, querían vomitar porque era desagradable. Por tanto, la Odisea dependía de ciudades cercanas para obtener agua potable. Y aquí es donde entran en juego las dos ciudades que estaban cerca, a 10 y 15 kilómetros, Colosas y Hierápolis. En Hierápolis tenía agua caliente, producía agua caliente. Pero ¿qué pasaba en el trayecto? Cuando llegaba a la Odisea, el agua era tibia, de tal manera que era inservible. Y por el contrario, Colosas tenía suministros de agua frías, aguas heladas, pero en el trayecto también ocurría lo mismo. Cuando llegaba a la Odisea, entonces llegaba el agua tibia, entonces era inservible en esa condición. Y Jesús usa entonces este problema que tiene la Odisea para mostrar la inutilidad de ellos, para mostrarles que en esa condición son inservibles para Él. Entonces, Jesús no está diciendo que ellos deben ser calientes por Él o que deben ser fríos por Él. Allá no tiene nada que ver con la temperatura espiritual de estas personas, sino más bien tiene que ver con que, al igual que el suministro de agua que había en la Odisea, los cristianos de la Odisea hicieron a Jesús sentir náuseas porque eran inservibles para Él. Ahora, a diferencia de las demás iglesias, como ya mencionamos en la introducción, que experimentaban persecución, que experimentaban pruebas difíciles, dolores, sufrimiento, malas herejías y todas estas cosas, esta iglesia era próspera y de lo cual ellos se jactaban. Mira lo que dice el versículo 17. Tú dices: soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Entonces aquí nuevamente nos metemos un poquito al aspecto histórico y el contexto de esta ciudad. La ciudad era rica, era un centro bancario, ellos no necesitaban plata de nadie. Es más, en los años 60 ellos fueron derrumbados y fuertemente golpeados por un terremoto. Y se negaron rotundamente a recibir ayudas de parte de Roma, y lo que hicieron más bien fue reconstruir la ciudad, y ahora le vamos a meter gimnasios y le vamos a meter teatros. La lana negra
era un centro, hizo que ellos tuvieran el centro de modas más importante y más admirable de la época. Su alta tecnología en la medicina permitía que tuvieran los mejores ungüentos para mejorar la salud de las personas. Este era el contexto de la ciudad. Y el tema es que los cristianos estaban en las mismas. Y Jesús hace una fuerte acusación a la iglesia diciendo que están más apegados y están más parecidos a lo que es su ciudad que al reino de los cielos, donde está su verdadera ciudadanía, donde debe tener puesta su mirada. No eran fieles ni veraces a las verdades del evangelio, eran mundanos. Y esa riqueza y todas esas comodidades los volvió autosuficientes, lo que provocaba en el Señor náuseas. Es un mensaje bastante fuerte, hermanos. Ahora, esta es una tentación fuerte desde la iglesia de nuestros tiempos. Estamos súper cómodos en nuestras riquezas, sentimos que tenemos la capacidad para solucionar todo nosotros, que nosotros podemos confiar en nuestras fuerzas y en lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Tú y yo tenemos hambre y ¿qué pasa? Vamos al supermercado, hacemos nuestras compras y saciamos el problema. Tenemos un problema de salud, listo, corro al médico, corro al hospital donde estoy afiliado, ¿verdad? Y voy a atender, quedó solucionado el problema. Tengo un problema y es que estoy cansado, necesito vacaciones, listo, ahí están las tarjetas, están los ahorros, vámonos para vacaciones, adquirimos un plan y vámonos de paseo. O también tenemos nuestra vejez tranquila, asegurada, porque tenemos un plan, un sistema de pensiones que nos provee tranquilidad, confianza, seguridad. Y todas estas cosas que estoy mencionando en sí no son malas, pero pueden llevarnos a pensar de que no necesitamos de nada, confiar y poner nuestra esperanza en ello. No es malo, pero un corazón rendido a Cristo reconoce que todo lo que tenemos proviene de la generosidad de nuestro Padre, de nuestro Dios, no de nuestro esfuerzo, no de nuestro salario, el cual ganamos con tanto esmero. Y la pregunta que yo quiero hacerte, iglesia, en esta mañana es: ¿nos hemos vuelto autosuficientes? Y la mejor manera que yo encuentro para descubrir si somos así o no somos así la mejor forma es saberlo, es la falta de oración. Si me creo el superhéroe, si yo lo soluciono todo y si puedo tener la capacidad para darle solución a todas las cosas, entonces ¿qué sentido tiene hablar con Dios en oración? Consideremos sinceramente nuestro tiempo de oración. ¿Es nuestro tiempo de oración un tiempo significativo en el cual yo estoy mostrando mi dependencia absoluta de Dios? ¿O estoy mostrando mi confianza en el sustentador y creador de todas las cosas? ¿O estoy mostrando la confianza en mí? ¿Será que tú y yo vamos tomando decisiones porque nos agrada, nos parece chévere, nos agrada tomar ese tipo de decisiones? ¿O ponemos esas decisiones, esos planes, buscando la voluntad de Dios en oración y pidiendo que sobre todo se haga su voluntad, que es buena, agradable, perfecta y no la mía? Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos tú y yo orando? Y déjame decirte que si el tiempo que estamos usando para orar cada día son 5 o 10 minutos o cada vez que vamos a comer, eso no es depender de Dios. Es más, dentro de esos 5 y 10 minutos estamos llevando una agenda y una lista, no de peticiones, sino de quejas y reclamos y exigencias, diciéndole a Dios: aquí te dejo, mira a ver cómo me solucionas eso. Eso no es dependencia, hermano. Necesitamos pasar tiempos significativos hablando con nuestro Dios, dependiendo de Él, demostrando nuestra confianza, ¿verdad? Y que estamos depositando todas nuestras cargas en Él. Y muchos podrán decir: pero no sé, yo oro 5 o 10 minutos y ya no sé qué más decir. Hermanos, entonces nos falta ir a la palabra, porque cuando vamos a la palabra, la Biblia nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos dirigirnos al Padre. Y cuando nos estamos llenando de su palabra, vamos a tener mucho para orar, para hablar con Dios, para depender de Él, para mostrarle nuestra confianza, para venir a Él confiadamente, ¿verdad? Y tener una relación significativa, tener una muy buena plática con Dios, dejando a un lado la autosuficiencia y reconociendo nuestra necesidad de Él. Otra de las formas o las maneras en que nosotros mostramos autosuficiencia es cuando nos aislamos, cuando nos distanciamos, cuando nos alejamos de la comunión con otros hermanos.
en los medios de gracia que Dios ha puesto para que crezcamos, para que nos animemos, para que nos soportemos unos a otros y nos animemos y nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Fue algo que estuvimos hablando antes de esta serie, ¿verdad? Entonces nos aislamos y no queremos comentar lo que pasa en nuestra vida, queremos ocultarlo, tal vez para no sentirme señalado o si me van a ayudar o no me van a ayudar, pero es una forma de mostrar autosuficiencia. Yo puedo solo, nadie más tiene que saber, nadie me tiene que ayudar, yo puedo salir adelante solo de esta situación, de esta crisis, de esta necesidad. Y es de esta manera como nosotros mostramos autosuficiencia, como nosotros no corremos a Jesús, nuestra fuente, nuestra solución, en el cual debemos depender, en el verdadero, en el fiel, en el Creador. Ahora, como iglesia, los dones, las capacidades o los recursos que tenemos pueden hacernos autosuficientes y dejar de un lado la oración, dejar a un lado el depender de Dios, hacer a un lado a Dios porque ya yo puedo. Todo sale porque hay una capacidad que Dios nos ha dado y podemos echar adelante, andar las cosas. Y eso es una gran amenaza, ¿verdad? El tema de la prosperidad que constantemente nos seduce, engañándonos, haciéndonos ver autosuficientes. Y yo quiero decir algo acá, y algunos podrían estar pensando, bueno, pero la iglesia de la Odisea era una iglesia rica, ese no es nuestro contexto. Nosotros somos personas, pues, hay clase media baja, clase media alta. Este mensaje no sería para nosotros porque está hablando de gente adinerada, gente con muchos recursos, gente rica. Pero, ¿sabes algo? Hay un dato interesante, y es que si todos los días tú puedes tomar un plato de comida, poner en tu mesa un desayuno, un almuerzo y una cena, si tienes un vehículo que te transporta al lugar donde te diviertes, al lugar donde vas a hacer deporte, al trabajo que te lleva de aquí, te lleva allá, si tienes una cama, si tienes un techo, si tienes una cobija para la noche sentir caliente mientras llueve, quiero decirte que tú y yo estamos dentro del porcentaje de personas ricas en el mundo. Entonces, constantemente estamos luchando contra la autosuficiencia, contra el sentirnos que no necesitamos nada, que nosotros lo podemos todo. Y la razón por la cual el problema es tan grave es que cuando somos autosuficientes, eso no nos deja ver la condición real nuestra, espiritual. Y entonces creemos que no necesitamos de Cristo, y esto es algo tenaz. Que lleguemos ahora a pensar, a considerar y nuestros actos reflejen que no necesitamos a Cristo para nada. Existe una arrogancia al pensar de que estamos bien, de que no hay que modificar nada, de que todo está bien. Pero la verdad es que los verdaderos creyentes que se rigen en la Escritura son conscientes de que están lejos de alcanzar, están lejos de hacer lo que Él pide, están lejos de hacer lo que Él merece. Necesitamos, hermanos, una constante reforma bíblica que nos hace ir a la Biblia diciendo: Señor, enséñame, Padre, muéstrame en qué estoy mal, muéstrame qué es lo que estoy haciendo. Pero esa no es la actitud de la iglesia de la Odisea. Ellos están muy cómodos, ellos piensan que están bien. Según los cristianos de la Odisea, ellos eran ricos y no necesitaban nada. Pero mira lo que les dice el Señor. ¿Cómo les ve el Señor? Versículo 17. Vamos acá nuevamente, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17, mira lo que Él les dice en la parte B. Él les está diciendo: ustedes se creen mucha cosa, ustedes se jactan de que son ricos, que se han enriquecido y que de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ojo, no sabes, ignoras, no te das cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes! Hay un término acá interesante y es: no sabes. Tú no tienes ni idea. Tú te ves así, pero yo te veo de otra manera. No sabes realmente cuál es tu problema. Estás tan crecido que no te das cuenta que tienes una gran necesidad, que tienes un problema mayor, bien grande, y lo estás omitiendo. Y es su manera limitada de ver las cosas. Ellos tienen una tecnología tan grande en la medicina, pero no se dan cuenta que están enfermos. Ellos tienen medicina especial para los ojos, pero no se dan cuenta que están ciegos. Tienen las mejores telas para la mejor moda, pero no se dan cuenta que ante Dios están desnudos. Y eso está en un estado bien grave.
Y entonces Jesús les está diciendo algo como lo siguiente: sabes, te crees mucho, pero ¿sabes cómo te veo yo? Te veo moribundo, te veo desventurado, te veo miserable, eres digno de lástima, eres el mayor de los miserables, el peor de los ciegos, el peor de los desnudos, aunque te creas lo mejor. Y la última Coca-Cola del desierto. Es un énfasis fuerte. Esta gente era digna de lástima, aunque creían que tenían muchas cosas, realmente eran pobres, eran mendigos. Aunque creían que tenían todo, no lo tenían nada. Eran ciegos, incapaz de ver su problema, incapaz de ver su necesidad. Están desnudos, sin las vestiduras espirituales. Y esto, por supuesto, en vez de jactarse, deberían ser una iglesia avergonzada en vez de estar jactándose. Pues nada de lo que hacían le daba la gloria a Dios y le honraba. Lo que había acá era pecado en esta iglesia. Y Jesús les está diciendo, ese es el verdadero problema. No sabes cuán lejos estás, no sabes el peligro en el cual te encuentras. Y esto me lleva a pensar en las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y sabes, esta iglesia de la Odisea se estaba acomodando, se estaba amañando, se estaba conformando a este mundo, al sistema en el cual vivía. Y entre nosotros, hermanos, hay gente que se conforma a este siglo. Entre nosotros hay gente que está muy acostumbrada a tener amistad con el mundo, a aceptar todo lo que el mundo dice. Pero la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo no debe conformarse al mundo. Más bien, ¿qué tiene que hacer? Transformar su manera de pensar. Y eso es algo continuo que se logra por medio de la palabra. Y aquí nuevamente va la pregunta, pensando también algo relacionado con la oración. Y es ¿cuánto tiempo nosotros estamos pasando en la palabra de Dios? Si el tiempo que yo cada día paso en la palabra son unos 5 o 10 minutos en los cuales leo rápido la Biblia y estoy afanado porque tengo que salir a trabajar, ahora conectarme al computador, el trabajo en casa, entonces, hermano, déjame decirte que esos 5 o 10 minutos no van a transformar tu manera de pensar, no van a cambiar la manera en la que yo pienso. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos depender de su palabra, necesitamos andar como es digno de nuestro llamado. La palabra una y otra vez nos exhorta y nos anima. De día y de noche, la ley es su delicia. En ella está meditando de día y de noche. Está haciendo la palabra suya en todo tiempo. Pero una iglesia como esta no estaba interesada en las cosas espirituales. Estaba más persiguiendo las cosas del mundo, anhelando las cosas materiales, lo que este mundo ofrece, que entre comillas nos hace sentir seguros. Y el problema de nosotros es no reconocer que necesitamos a Cristo, de sentirnos que estamos bien, que no hay nada que cambiar. Hermano, si tú hoy ahí en tu casa, y esto también es para mí, porque antes de predicar esto da directo y taladra el corazón, si tú te sientes muy cómodo y sientes que estás bien, que no tienes que modificar nada en tu vida, este mensaje para la Odisea es para ti y para mí en esta mañana. Y aunque estas palabras de exhortación conllevan algo fuerte, es un mensaje bastante fuerte y pesado, es hermoso ver que nuestro Señor nos da una solución. Gracias a nuestro Dios por su misericordia y por su gracia. En tercer lugar, podemos ver acá su ternura, aconsejando a que confíen en Él y vengan a Él en una relación íntima. Versículo 18 al versículo 20 nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí es algo muy especial porque ya vemos a Jesús después de un mensaje fuerte, de un señalamiento bastante pesado, ¿verdad? Vemos a un Jesús lleno de misericordia y de gracia diciendo: te aconsejo. Y este te aconsejo no es como para ver si lo quieres hacer, es un te aconsejo de tienes que hacerlo, pero nos da una idea de ternura de parte de Jesús para con su iglesia.
Y este versículo 18 tiene varios para. Y eso nos muestra el propósito del consejo, ¿verdad? Ellos creían que eran ricos, pero la verdad es que eran pobres. Y el Señor les está diciendo, si compras de mí, serás rico. Y esa es la diferencia, hermanos, entre las riquezas naturales o terrenales y las espirituales o las riquezas celestiales. Lamentablemente hoy estamos en un tiempo en el cual está de moda la famosa teología de la prosperidad que se ha enseñado a la gente que tiene que declarar, que tiene que atar, que no es cola sino que es cabeza, que es hijo del rey, y por ser hijo del rey merece y tiene que ser prosperado. De lo contrario, entonces algo está pasando mal, o está pecando, o no confía en Dios. Y cuánta cosa aberrante le están diciendo a la gente. Cuando vemos la Biblia, nunca en el Nuevo Testamento vemos que las promesas a la iglesia son de índole terrenal, sino que todo es de carácter celestial. Entonces podríamos decir que todos los siervos de Dios, todos los siervos del Señor en la Biblia, pues o estaban pecando, tenían problemas, porque el enfoque de ellos no estaba en lo terrenal, el enfoque de ellos estaba en lo eterno, en lo celestial, poniendo su mirada en las cosas de arriba. ¿Y eso significa entonces que Dios no me va a dar o que Dios no tiene el poder para darme? Pues claro, Dios tiene el poder para darnos, ¿cierto? Pero eso no es lo más importante. Es más, Él nos bendice cada día y nos da más de lo que tú y yo merecemos. Nos da mucho más de lo que imaginamos o de lo que pedimos. Y por eso Pablo da una excelente enseñanza, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1 y 2 de Colosenses. Dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas o no en las de la tierra. De tal manera que ese creyente de hoy y todos aquellos falsos predicadores que están diciendo esa cantidad de barbaridades acerca de la prosperidad, lo que han hecho es buscar una ganancia por medio del evangelio. Lo único que hacen es predicar poniendo su mirada en lo terrenal y no en lo celestial, no en las cosas de arriba. Y Pablo lo que está diciendo es: ponga su mirada en las cosas de arriba, hagan tesoros en el cielo. ¿Sabes qué? Esto tarde que temprano se va a acabar, esto va a desaparecer, esto perecerá. Y un día estaremos delante de Él. Y cuando este texto, este versículo nos habla de vas a ser rico en mí, no está hablando de ricos en bienes como muchos saben o quieren ver a Dios del que me va a dar. Estamos hablando de todo lo que se refiere a lo espiritual. Pero también nos habla de vestiduras blancas. Y ellos apreciaban mucho la lana negra, por lo que eso significado representaba para ellos. Era un significado de elegancia, de estar a la moda, de estar bien. Le interesa lo material, ¿verdad? Lo terrenal, pero el contraste es maravilloso al ver vestiduras blancas. Esto es un tema de santificación, de pureza, de limpieza delante del Señor. ¿Somos salvos? Claro que sí. Pero necesitamos seguir creciendo en la justicia de Dios y mostrar con evidencias, con conducta, con comportamiento, con justicia de Dios que realmente hemos sido salvos. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque somos nacidos en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y finalmente dice el texto: unge tus ojos con colirio. El mejor colirio lo da el Señor. Abrir nuestros ojos espirituales, no el que ellos producían y el cual les daba confianza y seguridad al ser el mejor que había en esa época. Ellos tenían buena salud, ellos tenían para mejorar su salud, pero Él le dará uno mejor para ver todo lo espiritual, hablando de la salvación y de todos los beneficios de esta. De tal manera, hermanos, que no podemos conseguir esto de otra manera. La única manera es que yo vaya al Señor. No hay más. Y eso es justamente lo que dice el capítulo 55, versículo 1 de Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En otras palabras, lo que se está diciendo acá es: ustedes no tienen cómo. Su condición espiritual es nefasta, es terrible. Son ciegos, sordos, ignorantes. Su corazón es perverso, apartado, separado. Y no hay nada que el hombre pueda hacer en su propia justicia para salvarse a sí mismo. La única manera es viniendo a Él, comprando gratuitamente. ¿Y cómo gratuitamente si para comprar necesitamos dinero? Eso es raro.
Si yo compro, pues tengo que pagar por eso. Pero la cuenta está paga por Él. No hay otra forma, y eso nos lleva a la advertencia que hace Jesús en el versículo 19. Le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y hemos hablado muchas veces de lo que significa el arrepentimiento. No es un remordimiento, no es sentirme mal por el momento o hacer algo malo. Lo que quiere decir esto es que debo cambiar la manera en la que pienso. Yo voy a una dirección, entonces camino hacia la otra. Ya no puedo ir más caminando para la misma dirección. No puedo seguir lo mismo. Necesito cambiar el modo en el cual yo veo las riquezas, y esto aplica también a nosotros, hermanos. Entonces, algo clave para que tú y yo cambiemos ese yo, esa soberbia, esa autosuficiencia, es teniendo un corazón generoso. Y necesitamos entender que el Todopoderoso, el Creador, el que sustenta todo, es quien provee todo lo que yo necesito y me da más de lo que necesito. Y si Él me da algo más, entonces es para invertir en su reino. No es para mí, no es para hacer grandes cosas acá en la tierra, es para invertir en su reino. Y cuando yo tengo esa perspectiva, cuando puedo mirar de esa manera, entonces me doy cuenta que lo que yo creía que necesitaba realmente no lo necesito, y que necesito mucho menos, y estaré bien con lo que Dios me provee y con lo que Dios me da. Entonces es un gozo y una alegría enorme en nuestro corazón darnos cuenta que somos un instrumento de Dios para bendecir a otros, para dar, beneficiar a otros. Ahora, la pregunta, amada iglesia, es la siguiente: ¿podemos nosotros imaginarnos ser una iglesia con este tipo de generosidad? Y doy gracias a Dios porque sé que muchos están viviendo de esta manera, con un corazón generoso, con un corazón enfocado, una perspectiva del reino, una perspectiva de arriba, ¿verdad? De las cosas celestiales, sabiendo que lo que tengo le pertenece a Dios, me ha sido dado por Dios, no porque lo merezca, sino por su gracia. Y entonces también entiendo el fin por el cual Dios me provee, por el cual Dios me da. En esta cuarentena es cierto que hemos estado alejados, no nos hemos podido ver, no sé cuánto más pasará, pero doy gracias a nuestro Dios, doy gracias a cada uno de ustedes, hermanos, porque se ha manifestado con generosidad a ayudar, ¿verdad? De dar sacrificadamente tanto mercado o alimento como dinero para soportar a hermanos que lo necesitan, para bendecir y dar un momento de alegría en medio de la necesidad de esos hermanos. Y eso es gracias a la obra de Dios en nosotros. Entonces, esta forma de actuar, esta forma de pensar nos lleva a pensar en los hermanos de Macedonia. ¿Se acuerdan? Esos hermanos, una iglesia sufrida, pobre, que le rogaba al apóstol Pablo dar, que le diera ese privilegio para ser parte y dar para los santos. Pero también vemos que los creyentes de la Odisea también deben cambiar su forma de pensar en cuanto a la moda para vestirse espiritualmente. Y yo quiero contarles algo: yo soy muy aburrido en este tema de la vestimenta, soy muy descomplicado. Voy a una tienda, agarro una camisa, la talla, y no me interesa tanto los colores, me interesa que se me vea bien y listo, me pongo y salgo. No me gusta estar tanto tiempo ahí. Pero diferente con las mujeres. Y hablo de mi esposa porque no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que es diferente. Ella coge muchas camisas, muchos pantalones, se los mide y de pronto quizás va a llevar uno, va a llevar dos. Mientras tanto yo estoy esperando afuera con eso en el brazo, o también mandando algún tipo de mensaje, hablando con alguien. Pero lo que sí me estoy dando cuenta mientras eso pasa es el consumismo exagerado en el cual vivimos. La gente derrocha dinero en ropa, derrocha dinero en modas y gasta, y no sabe ni siquiera por qué gasta. Solamente quiero tener otra prenda, quiero meter a mi armario otra prenda de vestir, así no la vaya a usar. Y a veces pasa el tiempo e incluso hay que regalar esa ropa porque ni me la pongo. ¿Cuánto consumismo? Todo lo que estamos viviendo actualmente. Y no quiero que pienses que estoy en contra de vestirse bien, de verse bien, de comprar un buen traje, si hay la posibilidad. Lo que quiero decir es que ¿de qué sirve eso si no estoy poniendo mi mirada en las vestiduras blancas que solamente Cristo puede darme? En vestirme de su justicia, ¿verdad? Para poder caminar conforme a como Él quiere. De tal manera, hermanos, que en vez de nosotros estar disfrutando nuestra riqueza de aquí para allá, nosotros debemos esmerarnos y concentrarnos en ser como Jesús. Y yo quiero que no me malinterpreten lo que estoy diciendo, quiero aclarar.
El dinero no es malo, el dinero es bueno, el dinero lo necesitamos, pero no fuimos llamados a vivir en función del dinero y de las cosas materiales y de lo que este mundo nos brinda. Somos llamados a vivir diferente, somos llamados a vivir enfocados para la gloria de nuestro Dios. Y la pregunta, amada iglesia, sería: ¿cómo serían las cosas si nosotros como iglesia anhelamos vestirnos de su justicia? ¿Cómo sería si nos consumimos en obedecer la palabra de Dios, pase lo que pase? Ahora, ¿por qué es tan difícil esto? Y la respuesta está aquí en el texto. Él les está diciendo: ustedes creen que tienen la mejor medicina y creen que ven muy bien porque tienen ungüentos para los ojos, para los oídos, pero la verdad es que ustedes están ciegos, y eso es por la razón por la cual es tan difícil. Debemos nosotros empezar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Al poner la mirada en las cosas de arriba, nosotros vamos a ver como Dios ve, vamos a pensar como Dios piensa, vamos a dejar a un lado la forma en cómo piensa y ve este mundo, de tal manera que tú y yo podemos ver nuestra necesidad espiritual. Y puede parecer que Jesús es demasiado duro con lo que está diciendo, es un diagnóstico tenaz, porque ellos están diciendo: nos creemos, wow, los superhéroes, nos creemos que todo lo podemos, todo lo tenemos, somos ricos, pero Dios les está diciendo: son pobres, mírense cómo se ven, son miserables, desventurados ahí, desnudos, ¿verdad? Pero aunque esto es fuerte, se nos anima, ¿verdad? Él no nos abandona, su amor tan grande por nosotros que no nos deja. Él ya lo dio todo en la cruz y está cada día a nuestro lado hasta el fin. Pero si por el contrario nosotros estamos empeñados en seguir el consejo del mundo y no el de Dios, pues es necesaria la disciplina de parte de Dios, porque Él nos ama y Él no nos quiere dejar igual a como somos, sino que quiere transformarnos más y más hasta que estemos a la estatura de Cristo, el varón perfecto, a su imagen, siguiendo sus pisadas. De tal manera que cuando me revelo a su consejo, cuando no quiero seguir su palabra, necesito aprender una lección, y es ahí donde llegará la bondad y el amor de nuestro Dios por medio de la disciplina, aunque parezca algo penoso. Y eso es lo que dice el autor de Hebreos. Dios al hijo que ama disciplina, y esa es la manera en que nosotros, o más bien de lo contrario, seríamos bastardos o malcriados. Y mi ánimo en esta mañana, hermanos, es que examinemos nuestro corazón, que podamos ver a la luz del texto si la verdad es que nosotros creemos que estamos bien y la realidad es que estamos desnudos y ciegos y pobres. Y la idea es ir al Señor, arrepentirnos. Es hora de hacer un cambio y dejar de caminar en esa misma dirección. Es hora de confiar en Jesús, es hora de depender de Jesús. Y insisto, aquí la ternura de Jesús es maravillosa, su compasión. Es el trato de nuestro Señor. Aunque la iglesia de la Odisea ha sido tremenda y merece ser exterminada y castigada, ¿verdad? Dios hace una promesa especial y es comunión íntima en la mesa del Rey. Miremos el versículo 20, ahí en el capítulo 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este momento acá en el que Jesús está dirigiendo a la iglesia, hermanos, Jesús está afuera. Si no, no estaría tocando la puerta. Jesús está afuera. Él está tocando, esperando que le abra. Y ha sido una iglesia autosuficiente que ha cerrado la puerta a Jesús, que ha dejado afuera a Jesús. Se ha creído suficiente, se ha creído capaz. De tal manera que eso no es un verso evangelístico para convencer gente o traer gente a Cristo. Lo que realmente quiere decir es lo siguiente: aunque me das asco, yo te amo y no te abandonaré. Así que estoy afuera tocando tu puerta. Estoy esperando que me abras porque deseo tener una relación contigo. Deseo sentarme a la mesa contigo y compartir y cenar y platicar y tener una relación profunda contigo. De tal manera que si los creyentes de la Odisea abren la puerta y se arrepienten, se sentarán en la mesa con Él, van a cenar con Cristo. Y cuando venimos a Jesús para confiar solo en Él, Él nos ofrece un lugar en su mesa. Y eso es genial, eso es maravilloso, de vivir permanentemente en la presencia del Señor, en comunión íntima con Él y real, significativa en su presencia. Y eso es algo que ningún dinero del mundo puede comprar.
No hay cosa más maravillosa, no hay un hobby, no hay ningún placer en este mundo que se compare con una relación con Cristo. No hay nada en este mundo, no hay nada mejor, no hay nada que el mundo nos ofrezca que sea mejor que Cristo. Y la pregunta es, ¿tú tienes esta relación con Cristo? Y si también estás hoy por primera vez viendo este video y no sabes de lo que estamos hablando y crees que tienes una relación con Cristo, hermano, yo te animo que a la luz de esta escritura, de su palabra, examines tu corazón y te des cuenta de tu desnudez, de tu ceguera espiritual y atienda al llamado de Cristo para caminar con Él en una relación verdadera y significativa. Es necesario que le abramos la puerta a nuestro Señor, que tengamos una relación íntima y genuina con Él. Y finalmente vamos al último punto, y es la recompensa a los fieles, versículo 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando Jesús vino, vimos a un Jesús siendo fiel y veraz hasta la muerte, hasta su muerte. Él sufrió para llevar a cabo el plan perfecto del Padre, siguiendo al pie de la letra su voluntad. Algo que Jesús decía constantemente es: mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Vivo para la gloria a mi Padre. Y por medio de esa obra, entonces, redimirnos y hacernos parte de su familia, darnos esperanza, darnos una relación con el Padre. Por eso tú y yo ahora tenemos acceso directo al Padre. El Padre entonces lo reivindicó al resucitar al tercer día y lo exaltó en su palabra. Y algo hermoso acá es que cuando tú y yo estamos caminando con Jesús, aunque nos lleve muchas veces por caminos de sufrimiento, no entendamos, haya prueba, haya dolor, al conocerlo y entenderlo cada día, nos damos cuenta que estos caminos de prueba, de dolor, nos conducen a la resurrección y a la gloria venidera. Mis hermanos, por fe, tú y yo estamos unidos a Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su exaltación. Y quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Los que tenemos hijos sabemos que cuando en ocasiones hemos querido echarles a ellos una mano para ayudarles en algo, guiarles, ¿verdad? Muchas veces lo que hemos escuchado como respuesta es: yo lo hago. Yo puedo solo, papá. Déjame. Y esa es la misma mentira de Satanás a Adán y Eva al principio. Dios no quiere que ustedes hagan esto. Háganlo. Ustedes pueden. Hermanos, tengamos cuidado, porque lo que en realidad está pasando es que dejaremos de confiar y de depender de Cristo, y eso es lo que el enemigo quiere todo el tiempo del creyente, del Hijo de Dios, que deje de depender, que ponga su confianza en su capacidad, en su fuerza y no en Dios. Jesús es fiel y veraz, hermanos, y no solamente nos revela y nos muestra al Padre y todo acerca del Padre, sino que también nosotros nos podemos saber nuestra condición real. Al confiar en el fiel y verdadero, sabemos nuestra condición. Él nos muestra nuestra condición por medio de su palabra. Ante Dios no podemos ocultar nada. Él conoce el corazón, Él conoce lo que pensamos y no podemos engañarle. Con su verdad nos muestra nuestro engaño, nuestro pecado, hasta que finalmente nos rindamos y digamos: no puedo con esto solo. Hazlo tú, Jesús. Te entrego esto. Hazlo tú, haz tu obra en mí. ¿Y sabes qué pasa cuando vivimos de esta manera y con esta perspectiva? Es que somos libres para disfrutar todo lo que en su gracia nos da y Él nos provee. Claro que podemos disfrutar, claro que podemos gozar de las bendiciones de nuestro Dios, aún las materiales, ¿verdad? Pero lo hermoso de todo esto es que ya esas cosas no nos consumen, pues no dependemos ni nos aferramos a ellas. Por el contrario, nosotros ponemos nuestra esperanza en los tesoros del cielo y vamos a vivir apasionadamente anhelando el reino de Cristo. Que ese sea nuestro enfoque, hermanos. Que volvamos a Cristo, que abramos la puerta, que cenemos con Cristo, que tengamos una relación genuina con Cristo, que nuestra mirada, nuestro enfoque esté en Él, en nada más.
Gracias a Él por todo lo que Él permite en nuestra vida, pero nuestra esperanza no está puesta en esas cosas. Nuestra esperanza está puesta en Cristo, que lo dio todo para darte vida a ti, darme vida a mí, y ahora podemos vivir de esa manera, ¿verdad? Mis hermanos, deseo que Dios les bendiga, que su palabra siga haciendo la obra en nosotros, y vamos a orar dando gracias a nuestro Padre. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por lo que tú nos acabas de mostrar en ella, Señor. El mensaje a la iglesia de la Odisea, Padre, un mensaje tan valioso para no solamente la Odisea, sino para cada uno de nosotros, Padre. En el que muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes, somos tentados por todo este tema de la prosperidad, de lo que tenemos, o de solo enfocarnos en lo que tú nos has dado y lo que tú nos has permitido tener o adquirir, Señor, creyendo que es producto de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, o que lo merecemos. Y hemos olvidado muchas veces a ti, Padre. Hemos dejado de depender de ti. Y queremos pedirte perdón por eso, mi Dios. Porque nosotros, como tus hijos, como creyentes, debemos vivir todo el tiempo dependiendo de ti, Padre, reconociendo que nosotros no podemos hacer nada, que tenemos que ir a ti, mi Dios, y tener una relación genuina, especial, estrecha, significativa contigo, Padre. Nuevamente quiero darte gracias por nuestra iglesia, Padre. Gracias por todo lo que tú nos has hablado en esta serie, porque nos has permitido evaluarnos y hacer ajustes para seguir caminando conforme a tu voluntad. Que no queremos ser una iglesia que se acomoda a este mundo, no queremos ser una iglesia que va siendo guiada por conceptos humanos o ideas de hombre. Queremos ser guiados por ti, Padre. Queremos depender de ti y hacer los ajustes que tengamos que hacer para cada día caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias por Cristo, el testigo fiel, el verdadero, el creador y el que sustenta todo el universo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.